Apoyada contra la pared fría de la casa parroquial, con las rodillas débiles y los pensamientos rotos, sentía cómo me sostenía con sus manos apretadas en mis muslos, susurrándome que me había soñado, siempre. El mundo alrededor desaparecía. La Biblia abierta sobre la mesa, las velas encendidas. Y yo, mujer de 50 años, viuda desde hacía una década, lo sentía dentro como un pecado que no deseaba evitar. Quería vivirlo, hasta el final. Lo conocía desde que tenía 4 años. Lo arrullaba en mis brazos cuando lloraba y no podía dormir, mientras el cura y su esposa salían por el pueblo a resolver sus asuntos. Le preparaba leche en polvo, le cantaba villancicos al oído y le enseñaba a atarse los cordones, porque su madre, la señora Carmen, siempre tenía las manos ocupadas y el alma cansada. Entonces yo era joven, una mujer de fe, con marido, con vida en casa y temor de Dios. Cada domingo iba a misa, fregaba los suelos del altar, limpiaba los iconos con tanto cuidado como si pudiera borrar el dolor del mundo. Me tenían buena estima. Decían que era una mujer respetable, devota, trabajadora. Una mujer como Dios manda. Pero un día, Dios me lo quitó. Un accidente absurdo. Un pino caído en la sierra, un error, una cabeza golpeada. Y la vida se detuvo. Me quedé sola en una casa donde cada rincón olía a él. 10 años. 10 años de silencio, de ayuno, de rezos. 10 años sin ser mujer. Solo ama de casa, limpiadora, consejera de jóvenes y a veces sombra. El hijo del cura creció. Se hizo hombre, alto, con ojos del color del cielo después de la tormenta y manos trabajadas. Había estado en la universidad, pero volvió al pueblo. Para ayudar a su padre en la parroquia, decían. Tenía 24 años. Y una manera de mirarme, como si me viera de verdad, no solo me reconociera. Al principio creí que era idea mía, un desliz de mi mente, una culpa escondida, pero número. Cuando pasaba a mi lado, rozaba mi cuerpo, sin querer. Cuando me inclinaba a limpiar los suelos, se quedaba en el umbral. Cuando colgaba la ropa detrás de la casa parroquial, él aparecía, sin excusa. «Doña Ana María, ¿quiere que le ayude?» «No, hijo, tú eres joven, ve, aprovecha el día». «Me gusta estar con usted», sonreía, y su sonrisa me hacía sentir cosas que había olvidado. Un día nos quedamos solos en la casa parroquial. El cura y su esposa habían salido a visitar a unos familiares, y yo había ido a limpiar la cocina. Él estaba arriba, en su cuarto. Bajó descalzo, en camiseta, con el pelo revuelto y una mirada inquietante. «Ha venido temprano hoy». Pensé en terminar antes de que vuelvan sus padres. Guardó silencio un momento. Luego se acercó por detrás mientras lavaba los platos. Su mano rozó mi cadera, suave, pero con intención. «Perdón, no quería», pero no se fue. Se quedó ahí, cerca, con su respiración caliente en mi nuca. Me tensé. El corazón me latía en la garganta. ¿Sabe? Echo de menos su olor. Lo recuerdo desde niño. Sentí que el mundo se inclinaba un poco. Mis manos en el jabón temblaban, y por primera vez en 10 años me sentí mujer otra vez. Después de aquel día en la cocina, nada volvió a ser igual, ni él, ni yo. La culpa y el deseo se mezclaban dentro de mí como el incienso en la iglesia. Rezaba más largo, más profundo, pero con cada oración su imagen regresaba con más nitidez. Ya no me dolía solo la ausencia del tacto. Me dolía su ausencia, su cuerpo, su presencia, su juventud. Un jueves por la tarde me llamaron para limpiar los cristales de la casa parroquial. Doña Carmen no estaba. Él estaba en el patio, encalando la tapia. Sudaba. Tenía la camiseta levantada hasta la cintura, y su torso brillaba bajo el sol, fuerte, joven, sin vergüenza. Lo miraba a escondidas desde la ventana del piso de arriba, con la esponja en la mano y los pensamientos fuera de mi control. Cuando bajé, lo encontré en la cocina, con una toalla al cuello y los ojos clavados en los míos. «No se vaya tan pronto, le preparo un café». «Tengo cosas que hacer». «5 minutos, quédese». Me senté. Temblaba. Sentía que algo dentro de mí se rompía. Ya no era solo la mujer que lo había criado. Era la mujer que él deseaba. Y yo empezaba a ceder. Puso la taza frente a mí. Me rozó la mano con sus dedos largos,
firmes, cálidos. Quise retirarla, pero no pude moverme. ¿Sabe? De pequeño la echaba más de menos a usted que a mi madre. Si no estaba, no podía dormir. Eras un niño. Y ahora soy un hombre que no quiere llamarte doña. Calla, no hables así. Pero quieres oírlo, te veo temblar. Me levanté, quise irme, pero él me detuvo con una mano en la cadera. Luego pasó detrás de mí, me rodeó con sus brazos, me rozó el cuello con los labios. Te he soñado, Ana María, con tu ropa negra de misa. Te he soñado inclinándote, llamándome sin palabras. Suspiré. No quería, no debía, pero mi cuerpo lo deseaba. Mis manos lo llamaban. Mis rodillas se rendían. Me giré hacia él. Sus ojos tenían la luz de una oración maldicha, pero sincera. Me besó. Primero en la mejilla, luego en los labios, luego más abajo, más profundo, más prohibido. Y en ese momento supe, ya nada podría detenernos. La puerta de su habitación se cerró suavemente tras de mí. No hicieron falta palabras. No me preguntó si quería. No le dije que se detuviera. Todo estaba en los silencios entre nosotros, en el olor de su cuerpo recién bañado, en su aliento ardiendo sobre mis sienes. Ana María, tú sabes que yo no te veo como una mujer mayor, ¿verdad? Sonreí, una sonrisa amarga, apenas un gesto. No soy mayor, estoy seca. No he sido mujer en 10 años. Entonces, déjame mojarte yo, déjame encenderte de nuevo. Me besó el cuello con ternura, luego la clavícula. Todo mi cuerpo temblaba. La falda larga cayó al suelo. Mi blusa vieja con los botones sueltos quedó atrapada entre sus manos. Tocó mis pechos, despacio, como si leyera una oración con los dedos, sin prisa, solo calor. Eres hermosa, Ana María, así como eres. Cada pliegue, cada arruga, es vida. Cuando me tomó, cuando lo sentí dentro de mí, mordí mi labio para no gemir. Mi cuerpo lo recibía con hambre, con ansias, con una sed acumulada en años de soledad. Lo sentía firme, joven, profundo, mucho más de lo que recordaba que podía ser un hombre. «No te detengas», susurré con los ojos cerrados. «No pienso. Quiero que sepas lo que es ser deseada, ser elegida». Nos perdimos allí, entre sábanas blancas y recuerdos sucios. Me sujetó las caderas y se movió en mí hasta hacerme llorar. Pero no de dolor, de vida, porque después de 10 años volvía a ser mujer. Durante días no nos miramos directamente a los ojos. Yo seguía yendo a la iglesia, seguía limpiando los bancos, ordenando los misales, cambiando las flores del altar. Nadie sospechaba nada, ni el padre Rafael, ni su esposa Carmen, ni los feligreses que me saludaban como siempre, con respeto. Pero por dentro, algo había cambiado, algo ardía, como un incienso encendido en la carne. Él también fingía. A veces pasaba junto a mí y apenas inclinaba la cabeza, como si todo hubiera sido un sueño. Pero cuando nuestros cuerpos se rozaban sin querer, se detenía por un instante más de lo necesario. Me miraba de reojo, como si me desnudara con los pensamientos. Una tarde me llamó doña Carmen para ayudarla a preparar la mesa. El padre Rafael tenía invitados. Fui, como siempre, con mi delantal y el cabello recogido, pero al entrar en la cocina, él estaba allí, sosteniendo una fuente con pescado, con las mangas arremangadas, y una sonrisa leve, como si lo que había entre nosotros no fuera pecado, sino destino. «Buenas tardes», me dijo. «Buenas, hijo». Doña Carmen se fue un momento al huerto, a buscar perejil fresco, y en ese instante él se acercó. Me rozó la cintura con la punta de los dedos. Yo seguía picando cebolla, fingiendo no sentir nada. «No puedo dormir», me susurró al oído. «Reza». «Rezo, pero no por lo que debería». Suspiré. El corazón me latía en el pecho con fuerza. «No me busques aquí. Hay gente. No te estoy buscando, te estoy sintiendo». Me giré, lo miré a los ojos, y por un segundo quise besarlo allí mismo, con el delantal puesto, con las manos sucias, con el alma ardiendo. Pero no lo hice. Esa noche, al volver a casa, cerré la puerta y me quité la ropa frente al espejo. Me miré el cuerpo, mis caderas anchas, mis pechos caídos, mi vientre suave, y pensé en él, en sus labios, en su lengua,
en la forma en que decía mi nombre, como si fuera una promesa. Me toqué. No lo hacía desde que murió mi esposo, y mientras lo hacía, lo sentí. A él. En mí. Lloré. De placer. De culpa. De deseo. Y en el silencio de mi dormitorio, entre sábanas frías, murmuré su nombre como si fuera una plegaria. Jaime. 2 días después, al salir de misa, me esperaba fuera, junto al portón de la iglesia. ¿Quieres venir al campo?, me preguntó con voz baja. ¿Ahora? Sí. A la finca de mis abuelos. ¿Estás sola? No respondí, solo lo seguí. El camino era polvoriento. El sol golpeaba fuerte. Él caminaba unos pasos delante, con las manos en los bolsillos y la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Al llegar, abrió la puerta de la casa de piedra y me dejó pasar primero. Adentro, olía a madera vieja y recuerdos. Aquí me escondía de niño cuando me escapaba de la escuela. ¿Y ahora? Ahora quiero esconderte a ti, para que nadie más te toque, para tenerte solo para mí. No pude más, lo abracé, lo besé. Nos caímos sobre la cama con la urgencia de los que han esperado años por un solo momento. Y allí, sobre aquel colchón duro y gastado, volví a entregarme, volvió a tomarme. Pero esta vez, no con ternura, esta vez con hambre. Y yo le ofrecí mi cuerpo entero, sin reservas, sin disculpas, como una mujer que ya no tiene miedo de arder. Aquel encuentro en la finca marcó un antes y un después, no solo en nuestros cuerpos, también en nuestras almas. Comenzamos a buscarnos con disimulo. Un cruce de miradas en la iglesia, una carta escondida en el bolsillo del delantal, una caricia al pasar, como si fuéramos 2 adolescentes jugando a amar en secreto. Pero no éramos niños. Yo tenía 51, él 24, y aunque el pueblo entero me seguía viendo como la viuda callada y respetada, por dentro yo era una hoguera encendida. Ardía por él. Los domingos por la tarde nos encontrábamos en la vieja casa de campo. Allí, entre muros de piedra y ventanas polvorientas, nuestros cuerpos se reconocían sin miedo. Jaime se desnudaba sin pudor, me tomaba por la cintura, me besaba las arrugas del cuello y me susurraba palabras que me hacían olvidar los años. «No te imaginas lo hermosa que eres cuando te dejas ir», decía, mientras me abría las piernas como quien abre un libro sagrado. Me hacía el amor, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo, como si cada vez fuera la primera. «Hazme tuya», le susurraba temblando. «Eres mía desde que tenía 8 años, Ana María, solo que ahora puedo decírtelo». Y entonces me penetraba con fuerza, con hambre, con deseo acumulado. Mis pechos se mecían al ritmo de su cuerpo, mis caderas seguían su vaivén. Mi aliento se convertía en jadeo, en gemido, en oración profana. Me sentía suya, totalmente. Una noche, al volver a casa, me miré al espejo y me noté distinta. La piel más luminosa, los ojos más vivos, el cuerpo más lleno. Y de pronto, algo se detuvo dentro de mí. Un vacío, un silencio, un retraso. Conté los días. No era posible. ¿O sí? Fui a la farmacia del pueblo vecino, compré la prueba y la escondí entre las telas viejas. Esperé a que se hiciera de noche. Y al amanecer, con las manos temblorosas, la hice. 2 rayas. Mi mundo se derrumbó y se iluminó al mismo tiempo. Estaba embarazada. A los 51 años, del hijo del cura. Me senté en la cama, lloré en silencio. ¿Cómo le diría? ¿Cómo enfrentaría a los demás? ¿Cómo me enfrentaría a mí misma? Pero en el fondo, debajo del miedo, había una semilla de luz, de vida, de algo nuevo, algo que no había sentido desde que enterré a mi marido. Y entonces, por primera vez en muchos años, recé, pero no para pedir perdón. Recé para dar gracias. Durante días, llevé el secreto en el vientre y en el alma, como quien guarda una joya robada entre los pliegues del vestido. Cada mañana me despertaba con las manos sobre el abdomen, esperando sentir algo, aunque fuera una señal leve de que allí dentro empezaba a latir una nueva vida. No sabía si era alegría, miedo o locura, pero me sentía viva. Jaime notó el cambio, me miraba distinto, como si algo en mi cuerpo hubiera cambiado. Se acercaba más, me acariciaba el vientre sin saber por qué,
Besaba mi ombligo como si presentara respeto por algo que aún no conocía. «Estás distinta», me dijo un día, mientras yacíamos desnudos sobre la colcha de la casa de campo. «¿Distinta cómo?» «Como si tuvieras luz por dentro, como si brillaras». Me quedé en silencio. Tenía los labios resecos, la garganta cerrada. Quise decirle la verdad, decirle que su semilla germinaba en mí, que pronto seríamos 3, pero no pude. Aún no. Él me besó el pecho, me mordió el cuello, me hizo el amor con una dulzura que dolía, y al terminar se quedó en mí, quieto, con la cabeza apoyada en mi pecho. «No quiero perderte nunca, Ana María. ¿Y si un día me alejo? Te buscaré, aunque me queme». Lloré en silencio, porque sabía que, tarde o temprano, el pueblo hablaría, la verdad saldría, y entonces no sabría cómo protegerlo. Una mañana, al regresar de misa, encontré a doña Carmen esperándome en la puerta de casa. Tenía el rostro serio, las manos cruzadas sobre el bolso. «Ana María, ¿puedo pasar?» Asentí sin palabras. Se sentó en la cocina, frente a mí. Me miró con esos ojos de madre que todo lo adivinan. «Hace tiempo que noto cosas que no entiendo. Mi hijo no es el mismo, y tú tampoco». Tragué saliva. Sentí como el alma se me encogía. «No sé de qué habla. No me mientas. Una madre siempre sabe». Me quedé en silencio. La taza temblaba entre mis manos. «Solo te pido una cosa», dijo ella con voz cansada. «Si lo quieres, no lo destruyas, no lo expongas. Él tiene un futuro, y tú eres su pasado». Quise gritarle que no entendía nada, que no era su pasado, que en mis entrañas llevaba a su nieto, pero me callé, porque aún no era tiempo. Esa noche fui al campo sola. Me senté en la cama donde tantas veces me amó, puse las manos sobre mi vientre y le hablé al hijo que aún no conocía. «No sé qué mundo te espera, no sé si podré darte lo que mereces, pero sé una cosa, ya te amo, y nadie me quitará eso». Sentí una punzada suave, como un primer susurro, una respuesta, y sonreí. Aunque el mundo se desmoronara, ya no estaba sola. Desde aquel día, cada paso que daba por las calles del pueblo me parecía una confesión muda. Los ojos de los vecinos, los saludos con sonrisas torcidas, los murmullos que se apagaban al pasar, todo me hablaba, todo me acusaba, aunque tal vez fuera yo misma quien no podía callar el escándalo dentro del pecho. El vientre aún no se notaba, pero yo lo sentía cada noche. Cuando me acostaba en la oscuridad, con la mano sobre el abdomen, escuchaba su presencia como quien escucha llover al otro lado de la ventana, suave, constante, inevitable. Decidí decirle a Jaime. Nos vimos como siempre en la vieja finca. Estaba sentado en el borde de la cama, con una camisa blanca abierta hasta el pecho, el rostro cansado, pero la mirada encendida. «Tengo que contarte algo», le dije sin rodeos. Me miró, alzando apenas una ceja. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Asentí, me acerqué. Me senté a su lado y tomé su mano, la llevé a mi vientre. «¿Aquí dentro? ¿Estás tú? Otra vez». Se quedó inmóvil. Su respiración se cortó. Su rostro palideció, luego se encendió, y en sus ojos apareció algo que no esperaba. Lágrimas. «¿Es verdad?» «Sí». No dijo nada por unos segundos. Luego se levantó. Caminó en silencio por la habitación. Se llevó las manos al rostro y al fin se giró hacia mí. «¿Cómo es posible?» «No lo sé, pero es real, lo siento». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó con voz baja. «No lo sé aún, pero no pienso ocultarlo por vergüenza. No es pecado traer vida al mundo». Él se acercó, se arrodilló frente a mí, besó mi vientre. «Entonces, no estás sola, estoy contigo, pase lo que pase». Y lloramos juntos. Lloramos por la alegría y el miedo, por lo imposible y lo prohibido, pero sobre todo, por la certeza de que ese niño sería nuestro milagro. Esa noche no hicimos el amor, solo nos abrazamos. Sentí su cuerpo desnudo pegado al mío, sus dedos recorriendo mi espalda con ternura, sus labios susurrándome canciones que no entendía. Y por primera vez no necesité más. Me bastaba su calor, su fe, su presencia. «Si fuera necesario, me iría contigo a otro lugar», dijo en voz baja. «Donde nadie nos conozca,
donde podamos criar a nuestro hijo sin temor. ¿Y dejarías a tu familia? ¿A tu padre? ¿El cura? No los estaría dejando. Estaría eligiendo mi verdad. Lo abracé más fuerte. Sabía que la realidad era más dura que las palabras suaves en la oscuridad. Pero también sabía que él no hablaba por hablar. Y por eso, por esa forma suya de amar sin medir, supe que no era solo un joven deseando a una mujer mayor. Era el hombre que Dios me había mandado. Tarde, sí, pero en el momento exacto. La mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes bajas y espesas, el tipo de día que parecía presagiar revelaciones. Mientras me ataba el pañuelo al cabello para salir al mercado, mi reflejo en el espejo me detuvo. Mis mejillas estaban encendidas, los labios más llenos, los ojos con un brillo distinto. Ya no era la viuda marchita que todos recordaban, era otra, era madre, de nuevo, y eso me transformaba desde dentro. Al llegar al mercado, noté cómo las miradas se demoraban en mí más de lo habitual. Las mujeres del pueblo, sobre todo las mayores, cuchicheaban detrás de sus bolsas. Una de ellas, la señora Pilar, devota, estricta, siempre con su rosario en la mano, me abordó junto al puesto de frutas. «Ana María, ¿te encuentras bien?», preguntó con esa sonrisa falsa que esconde juicio. «Muy bien, gracias a Dios», respondí con calma. «Te noto distinta, como si tuvieras un secreto. Todos tenemos alguno, ¿no?». Le sostuve la mirada. Ella se encogió de hombros y se alejó, pero su expresión no era de indiferencia, era de sospecha. Y en el fondo me sentí orgullosa de no bajar la cabeza. Aquella tarde me acerqué a la iglesia, no para limpiar, sino para sentarme en silencio, como una fiel más. Me arrodillé en el último banco, bajo la imagen de la Virgen. Le hablé en voz baja, como a una hermana. Sé que lo que siento no cabe en los moldes de este pueblo, pero lo siento igual. Y si este hijo viene de un amor que el mundo no entiende, aún así lo recibiré con los brazos abiertos. Una figura se sentó a mi lado. Era el padre Rafael. «Ana María», dijo en voz baja. «Hace tiempo que no hablamos. ¿Está todo bien en casa?». «Sí, padre. Gracias». Me observó con esos ojos sabios, gastados por años de escuchar confesiones y guardar secretos. «Mi hijo, Jaime, está cambiado. Tú también. Y la gente habla. Tú sabes cómo es el pueblo». No respondí, solo lo miré. «No vine a juzgarte», dijo al fin. «Solo quiero que sepas que, si estás en un camino difícil, no estás sola». Sus palabras eran una advertencia disfrazada de consuelo, pero también tenían un dejo de ternura, como si supiera, como si eligiera mirar hacia otro lado. «Gracias, padre», murmuré. «Dios tiene formas extrañas de obrar. No siempre entendemos sus caminos, pero a veces el escándalo ante los ojos del mundo es semilla de algo sagrado». Y se levantó, dejándome sola. Sus palabras me estremecieron, porque sin decirlo, me había dado su bendición. Al caer la noche, fui a buscar a Jaime. Lo abracé con fuerza y le conté lo que su padre me había dicho. «¿Entonces, lo sabe?», preguntó. «Tal vez, pero no quiere saberlo. Prefiere dejarlo en manos de Dios». Él suspiró. «¿Y tú?». «Yo ya lo dejé en manos del amor. Y eso me basta». Nos besamos con hambre de eternidad, con la promesa silenciosa de resistir, porque ahora lo supimos los dos. Vendría la tormenta, pero también la cosecha. Las semanas pasaban y mi vientre, aunque aún discreto, comenzaba a redondearse bajo la ropa. Lo ocultaba con vestidos sueltos, con pañuelos en la cintura, con movimientos cuidadosos, pero en mi interior ya no quería esconderme. Mi cuerpo volvía a tener propósito. Sentía los pechos tensos, los pezones más sensibles, y el corazón galopaba cada vez que Jaime me tomaba de la mano a escondidas. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, sentí una punzada suave y nueva. Me detuve. Llevé la mano al vientre. Allí estaba, un movimiento, apenas un roce desde dentro. El primer saludo, lloré, pero esta vez no de dolor ni de culpa. Lloré de felicidad. Esa noche fuimos a la casa de campo. Jaime me esperaba con una manta extendida en el suelo, velas encendidas y una cesta con pan, queso y uvas. Sonrió al verme. «Hoy no quiero hacer el amor. Hoy quiero hacerte sentir adorada». Me besó los pies descalzos,
Me desnudó sin prisa, uno a uno, los botones, las capas, las dudas. Me tumbó sobre la manta como si yo fuera una ofrenda. «Estás más hermosa que nunca, Ana María». Pasó su lengua por mi vientre. Luego me besó los pechos, los acarició con ternura, con una devoción que me rompió por dentro. «Aquí dentro está nuestro milagro», susurró, acariciando la curva apenas visible de mi vientre. «No me importa lo que diga el mundo. Me importas tú. Me importa él. ¿Y si el pueblo nos rechaza? Entonces será el mundo el que se lo pierde». Nos abrazamos bajo las velas encendidas. Nuestros cuerpos, tan distintos en edad, se acoplaban con una armonía perfecta. No éramos una burla, éramos una oración respondida. Esa noche hicimos el amor lento, profundo, sagrado, y en el momento en que alcanzamos el cielo juntos, supe que mi cuerpo ya no era mío, era un templo. Al día siguiente, decidí enfrentar la verdad. Caminé hasta la casa de doña Carmen. Toqué la puerta. Me recibió con el ceño fruncido, la desconfianza latiendo en sus ojos. «Necesito hablar con usted». Nos sentamos en la cocina, le tomé las manos. Estaban frías, tensas. «Estoy embarazada, de su hijo». No dijo nada durante largos segundos. Luego se levantó. Dio la vuelta a la mesa, me miró como si no supiera si debía bofetearme o abrazarme. «¿Cómo pudiste?» No fue un error, fue amor. Y ahora es vida. Lloró. Lloró en silencio, con la dignidad herida de una madre que no puede comprender lo que siente. No quería engañarla, pero tampoco podía mentirme más a mí misma. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Contárselo al pueblo? ¿Cargar con la cruz de la vergüenza? Si amar es vergüenza, entonces que me cuelguen el cartel en la frente. Pero no renunciaré a mi hijo, ni a su padre. Salí de allí con la cabeza alta. El alma temblando, sí, pero sin miedo, porque el amor, cuando es verdadero, ya no se esconde. Los días siguientes se llenaron de silencios que hablaban más que cualquier palabra. Doña Carmen ya no cruzaba la plaza cuando me veía. Las vecinas bajaban la mirada o cuchicheaban a mis espaldas. El panadero evitaba entregarme el cambio tocando mi mano, pero yo no me encogía. No escondía la panza. Caminaba erguida, con paso firme, llevando en el vientre no solo a un hijo, sino a una verdad innegociable. Jaime empezó a pasar menos tiempo en la parroquia. Alegaba dolores de cabeza, tareas en el campo, compromisos fuera del pueblo, pero en realidad pasaba cada minuto libre conmigo, entre abrazos robados y planes de un futuro incierto pero lleno de esperanza. Una tarde, al pie de los almendros en flor, me trajo una cajita pequeña. «Es una medalla», me dijo. «La tenía mi abuela. Me la dio mi madre cuando cumplí 18. Y ahora, quiero que sea tuya». La abrí. Dentro, una virgen de plata, con la inscripción apenas visible. «Todo lo que nace del amor, florece». Lloré al verla. Jaime me besó las lágrimas con una ternura que me deshizo. «Nuestro hijo nacerá en primavera», le dije, «entre las flores, entre la verdad. Pero el mundo no perdona las primaveras que florecen fuera de temporada». Una noche, mientras cenábamos en casa, alguien golpeó la puerta con fuerza. Era el padre Rafael. Venía solo, el rostro sombrío, las manos apretadas. «Necesito hablar con los dos», dijo con voz grave. Nos sentamos en la cocina, bajo la lámpara colgante. Jaime me tomó la mano. Su padre lo notó, pero no dijo nada. «Ya no se puede ocultar», comenzó. «El pueblo habla, la diócesis me ha llamado. Preguntan por ti y por todos». Yo bajé la mirada. Jaime se enderezó. «No hemos hecho nada malo, padre. Has deshonrado tu nombre, tu casa, la sotana que yo llevo desde hace 40 años. No soy cura. No he hecho votos. Solo he seguido al amor. ¿Ese es un pecado?». Hubo un silencio espeso. Luego, el padre Rafael se levantó, se acercó a mí y, en vez de gritar, me abrazó. «Solo te pido una cosa, Ana María. No lo sueltes. Él es joven. El mundo puede confundirlo. Pero si tú crees en este amor, no lo dejes solo». Yo también lo abracé, y por primera vez sentí que Dios me miraba sin reproche. Esa noche, Jaime y yo hicimos el amor con lágrimas en los ojos, con la certeza de que ya no había marcha atrás, que lo dicho, lo revelado, lo confesado, ya no podía borrarse. «Estoy contigo», me dijo, «hasta el fin».
y en el roce de su piel, en la presión de sus caderas, en el vaivén ardiente de su cuerpo dentro del mío, sentí que no solo me amaba como mujer, me amaba como madre, como hogar, como refugio. El amanecer nos encontró desnudos, entrelazados, con las sábanas húmedas por el sudor y las lágrimas. Jaime dormía con la cabeza sobre mi pecho, como si quisiera escuchar el latido doble de mi corazón y el del hijo que llevaba dentro. Yo no dormía, solo lo observaba, respiraba su juventud, su entrega, su fe ciega en nosotros. Nunca nadie me había mirado así, ni siquiera mi difunto esposo. Cuando abrió los ojos, me acarició la mejilla y sonrió. «¿En qué piensas?», susurró. «En que si esto es pecado, no quiero ser perdonada». Se rió con suavidad, besándome el cuello. «Lo que sentimos es demasiado real como para que sea solo carne». «Esto es algo más, Ana María. Es algo que no tiene nombre en los libros de misa». Aquel día comenzamos a planear, no solo el nacimiento, planeamos una vida. Pensamos en buscar un lugar donde nadie nos conociera, un pueblo en la sierra, un rincón donde criar a nuestro hijo sin juicios, sin dedos acusadores. Jaime habló incluso de aprender un oficio nuevo, carpintero quizá, o agricultor, algo que le permitiera vivir con las manos, sin depender de su apellido ni del pasado de su familia. «No quiero que crezca escondido», dijo acariciando mi vientre. «Quiero que corra por los campos gritando su nombre con orgullo. Quiero que sepa que nació del amor, no de la vergüenza». Yo asentía, emocionada, pero dentro de mí también ardía el miedo, porque no todo era tan fácil. El pueblo no olvidaba, y los rumores ya eran río desbordado. Unos días después, mientras compraba pan, la señora Pilar me enfrentó en plena calle. «¿No tienes vergüenza?», espetó, señalando mi barriga aún apenas abultada. «Ninguna», le respondí con la voz firme. «Eres el escándalo del pueblo. ¿Crees que Dios aprueba lo tuyo? Creo que Dios sabe más de amor que usted». Y seguí mi camino. Detrás de mí, el murmullo crecía, pero no me importaba, porque por cada palabra que me lanzaban, sentía dentro el calor de esa pequeña vida que me defendía con su sola existencia. Esa noche, Jaime me preparó un baño caliente. Me desnudó con paciencia. Me metió en la bañera y se sentó detrás de mí, abrazándome con sus brazos mojados. Me besó los hombros. Me acarició los pechos. Y cuando sus dedos bajaron hasta donde el deseo dormía, lo despertó como solo él sabía hacerlo. «Te amo en todas tus formas», me dijo. «Pero así, con mi hijo dentro, te amo más». Me giré, lo monté en la bañera. Me moví sobre él con lentitud, con lágrimas en los ojos y fuego en el vientre. Nos hicimos el amor en el agua, entre vapores y promesas, y supe, con cada gemido que escapaba de mis labios, que mi cuerpo ya no era pecado, era milagro. Los días se alargaban, y con ellos también mi vientre. El embarazo comenzaba a mostrarse sin pudor. Ya no podía disimularlo bajo los vestidos amplios ni con los pañuelos atados a la cintura. Y aunque los ojos del pueblo se clavaban en mí como flechas, yo caminaba con la frente alta, como una mujer que no se arrepiente de lo que florece dentro de ella. Jaime estaba más protector que nunca. Me traía hierbas para las náuseas, me leía en voz baja mientras acariciaba mi abdomen, me acompañaba al mercado, desafiando miradas con la mano en mi espalda, como quien dice al mundo: «Ella es mía, y yo la elegí». Una tarde decidimos ir al médico en la ciudad vecina. Era un viaje corto, pero simbólico. Salir del pueblo, cruzar la línea de lo conocido, buscar ayuda sin ser juzgados. En la sala de espera, rodeados de mujeres jóvenes con maridos de su edad, me sentí distinta, pero no menos digna. Cuando nos llamaron, el médico, un hombre de pelo canoso y voz pausada, me miró con cierta sorpresa, pero no dijo nada fuera de lugar. Me examinó con cuidado, escuchó los latidos del bebé y al final me sonrió. «Está todo bien. El corazón late fuerte. Será un niño sano». Jaime me apretó la mano. Yo cerré los ojos, conteniendo el llanto. «¿Alguna recomendación, doctor?», pregunté. «Sí. No se estrese. Lo que necesita ahora es amor y descanso».
Salimos de la consulta con una paz nueva en el pecho. Caminamos por las calles de la ciudad tomados de la mano. Nadie nos conocía, nadie nos juzgaba. Era como caminar en un sueño donde podíamos ser simplemente nosotros. Al volver al pueblo, el aire se volvió más denso. Doña Carmen no me había vuelto a hablar desde aquella confesión, pero esa noche me esperó a la salida de la iglesia. ¿Puedo tocarlo?, me preguntó, señalando mi vientre. Asentí. Su mano temblorosa se posó sobre mí, cerró los ojos y susurró algo que no entendí. Luego, sin mirarme, dijo: «A veces, lo que parece escándalo es solo el inicio de una bendición», y se marchó. Yo me quedé allí, sola, con el corazón abierto y el alma ardiendo. Esa noche, Jaime me llevó a la cama como si mi cuerpo fuera algo sagrado. Me desnudó con la paciencia de un hombre que conoce todos los caminos de mi piel. Me adoró con la boca, con las manos, con el alma. Y cuando entró en mí, no fue para poseerme, sino para llenarme de luz. «Eres la mujer más valiente que he conocido», susurró, «y el hijo que tendremos será fuerte, porque viene de ti». Gemí su nombre. Le abrí las piernas como se abre una puerta hacia el paraíso. Y en medio de la noche, entre jadeos y suspiros, comprendí que el amor no entiende de edades ni de reglas. Solo sabe amar. El invierno comenzó a ceder poco a poco, dejando paso a los primeros brotes de primavera. Las ramas secas del almendro se cubrían de flores blancas, y en mi interior la vida también florecía. Mi barriga ya no podía ocultarse. Era redonda, firme, viva, como una luna llena que todos veían, y algunos seguían temiendo. Pero yo no temía, Jaime tampoco. Habíamos empezado a preparar la habitación del bebé en una casita pequeña, a las afueras del pueblo, propiedad de unos parientes suyos que vivían en el extranjero. La reformamos con nuestras manos, entre caricias, pintura, muebles viejos y risas. Cada clavo que él martillaba era una promesa. Cada sábana que yo tendía sobre el colchón era una oración. «Aquí va a dormir», decía Jaime, tocando la cuna que había construido él mismo. «Y aquí, en esta mecedora, te imagino, dándole de mamar». Me sonrojaba con cada palabra suya. A mis 51 años, escuchar a un hombre joven hablarme así me derretía como nunca antes. «¿Y tú dónde estarás?», le preguntaba fingiendo inocencia. «Aquí, a tu lado, siempre». Y me besaba con un hambre tierna, una ternura ardiente que me hacía olvidar el mundo. Una noche, al regresar de la parroquia, donde aún colaboraba con humildes tareas, encontré en mi puerta una carta sin remitente. El sobre era simple, dentro, una hoja doblada. «Vergüenza debería darte, no solo por ti, sino por ese hijo bastardo que llevas. Marcha, el pueblo no olvida, ni perdona». Temblé, pero no por miedo, sino por rabia. Quemé la carta en la estufa. Luego me senté junto a la ventana y escribí la mía. Una carta abierta que colgué en la puerta de la iglesia, sin firma, pero con cada palabra cargada de verdad. No traigo vergüenza, traigo vida. No pido perdón por amar, pido respeto. Y si Dios me ha bendecido con un hijo, es porque no me ha condenado. Mírenme si quieren, juzguen si pueden, pero no podrán romperme. Al día siguiente, el pueblo entero la leyó. Algunos bajaban la mirada, otros susurraban, pero nadie se atrevió a quitarla. Esa noche, Jaime llegó exaltado. «He visto tu carta. Eres fuego, Ana María. Eres más mujer que todas juntas. Y si alguien te toca, me encontrará a mí delante». Lo abracé, le desabroché la camisa, me arrodillé ante él y lo besé. Luego, me tomó entre sus brazos y me llevó al lecho. Hicimos el amor como dos fugitivos que solo tienen una noche para entregarse por completo. Me penetró con fuerza, con pasión, con hambre. Yo lo recibí con el alma abierta, los muslos húmedos y el vientre palpitante. Y mientras cabalgaba sobre él, con sus manos aferradas a mis caderas, susurré entre gemidos: «A nadie le debo nada, excepto a ti, y a nuestro hijo». Y él, jadeando bajo mí, me respondió: «A ti me debo yo entero, hasta el último suspiro». El domingo siguiente fue especial. El padre Rafael celebraba una misa por el día de San José, patrono de los padres y de los hombres justos. La iglesia estaba llena, todos los bancos ocupados.
Jaime y yo llegamos tarde, de pie al fondo, con mi vientre ya prominente, imposible de ignorar. Los rostros giraron, las voces callaron. El aire, por un instante, se congeló, pero seguimos avanzando, tomados de la mano. Nos sentamos juntos, en uno de los últimos bancos, y allí, en medio del juicio silencioso, elevé la cabeza con dignidad. El padre Rafael subió al púlpito. Se acomodó los anteojos, y con voz firme dijo: «Hoy, más que nunca, quiero hablarles del valor de elegir, de asumir, de proteger. San José no era el padre biológico de Jesús, pero lo crió como si lo fuera, porque el amor no nace de la sangre, nace del corazón, y a veces ese amor escandaliza, pero no deja de ser sagrado». Todos se miraron, algunos bajaron la cabeza, otros miraron hacia nosotros. Yo lloraba en silencio. Jaime me apretaba la mano. «¿Te ha defendido?», me susurró. «Nos ha salvado», le respondí. Al salir de misa nadie habló, pero tampoco nadie insultó. Algunos incluso nos saludaron. Breves gestos, tal vez miedo, tal vez aceptación, no importaba. Era el primer día en que no me sentí una amenaza en el pueblo. Esa tarde cociné para nosotros. Pan recién horneado, guiso caliente. Jaime se sentó a mi lado y me acarició el vientre como quien acaricia una flor, a punto de abrirse. «¿Tienes miedo del parto?», me preguntó. «Un poco, no soy joven. Pero eres fuerte. Yo estaré allí, te sostendré. ¿Y si algo sale mal?». Me miró fijo y con una voz baja pero firme dijo: «Te prefiero viva con cicatrices, que perfecta y callada. Lucharé por ti, por nuestro hijo, contra quien sea, incluso contra Dios, si hace falta». Lo abracé, y en ese abrazo comprendí que no solo había encontrado a un amante, había encontrado a un compañero, uno que me aceptaba con todas mis sombras y con toda mi luz. Esa noche hicimos el amor con lentitud. Yo estaba pesada, mi cuerpo cansado. Pero él me adoró igual, me desnudó con cuidado, me besó los tobillos, las rodillas, el vientre, los pechos. Me penetró con dulzura, apoyado sobre un costado, susurrándome versos inventados. Gemí sin miedo, sin vergüenza, como una mujer que ha dejado atrás la culpa, que ya no necesita esconderse para amar, y al terminar, mientras aún me llenaba por dentro, le dije con voz rota: «Así, tato, socrule, asha famosa masatur de setea hasta pecareoam de tine». Jaime se quedó quieto, luego rió. Luego me besó tan profundo que sentí el alma salir por los labios, y comprendí que ya no éramos dos, éramos familia. Las semanas avanzaban con la lentitud serena de quien espera algo sagrado. Cada día era una cuenta más en el rosario de mi embarazo. El niño, porque ya sabía que era varón, se movía con fuerza dentro de mí, como si me dijera: «Aquí estoy, madre, no tengas miedo». El pueblo seguía dividido. Algunos evitaban mirarnos, otros murmuraban a nuestras espaldas, pero también había quienes nos sonreían, mujeres mayores que me ofrecían consejos sobre el parto, hombres que saludaban a Jaime con respeto. Era como si, poco a poco, el amor empezara a horadar la piedra del prejuicio. Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, sentí un dolor agudo en la parte baja del vientre. Me detuve. Respiré hondo. Jaime corrió a mi lado. «¿Qué fue eso?». «No lo sé, solo un pinchazo». Me sentó con cuidado, me trajo agua y me acarició el rostro. «Hay que tener cuidado. Ya estamos cerca», asentí. Y por primera vez, el miedo volvió. No por mí, por él, por el niño. Esa noche me costó dormir. Sentía el peso del cuerpo, del alma, del juicio del mundo. Me levanté y salí al porche. Jaime me siguió, envuelto en una manta. «No puedo con todo esto», le dije en voz baja. «No tienes que poder sola. Estoy contigo». «¿Y si no lo logro? ¿Y si el parto me vence? Entonces me vencerá a mí también, porque sin ti no sabría cómo seguir». Se arrodilló ante mí. Besó mis pies hinchados, mis rodillas cansadas, mi vientre redondo, y luego me levantó en brazos, como si yo aún fuera una niña ligera. «Esta noche quiero que duermas sobre mí, como el primer día». Me llevó al lecho. Me tumbó sobre su pecho.
Me acarició el cabello hasta que me dormí. En sueños, vi a mi hijo. Tenía los ojos de Jaime y mis labios. Me sonreía desde un campo de trigo, corriendo entre las espigas. Y detrás de él, yo, con un pañuelo en la cabeza, las manos abiertas y el corazón pleno. Al despertar, supe que todo valía la pena. Después del desayuno, decidimos ir a la finca. Jaime llevó una bolsa con ropa del bebé. Yo, una manta tejida por mi abuela. Extendimos todo sobre la cama vieja y nos imaginamos el día que nacería. Aquí te veré darle el pecho por primera vez, me dijo. Aquí escuchará su primer cuento. Aquí aprenderá a decir mamá. Nos abrazamos, y en ese abrazo hicimos una promesa sin palabras. Ese niño no nacería entre vergüenzas ni miedos, nacería entre amor y verdad. Esa noche no hubo pasión, solo ternura. Dormimos desnudos, piel con piel, respiración con respiración, y cuando el sueño me vencía, Jaime me susurró: «Gracias por no haberme dejado escapar. Gracias a ti por quedarte». Y nos dormimos así, como dos amantes bendecidos por un milagro. La primavera estalló en todo su esplendor. Los campos se pintaron de verde y oro, las flores cubrían los bordes del camino, y los pájaros cantaban con una fuerza que parecía anunciar que algo grande estaba por llegar. Y en mi vientre, esa certeza también florecía. El parto se acercaba. Las contracciones leves comenzaban a marcar el ritmo de mis días. Jaime estaba más atento que nunca. No me dejaba levantar peso, me preparaba infusiones con manzanilla y hojas de naranjo. Y por las noches me leía en voz alta pasajes de libros que había heredado de su abuelo. Yo lo miraba con ternura, sabiendo que ese joven que había nacido bajo mi cuidado, ahora me cuidaba a mí, como hombre, como padre. Una tarde recibimos una visita inesperada. Doña Carmen. Su rostro, más envejecido que de costumbre, se iluminó al vernos. Traía en las manos una caja envuelta en tela. «Es de cuando Jaime nació», dijo extendiéndome la caja. «Ropita, mantas, pensé que tal vez las necesitarías». La tomé con delicadeza. Me temblaban las manos. «Gracias», susurré. «No fue fácil», dijo ella sin mirarme a los ojos. «Aceptarlo, entenderlo, pero una vida es una vida, y este niño no tiene culpa de los caminos del amor». Jaime se acercó, la abrazó con fuerza. Yo no pude contener las lágrimas. Ese día, la reconciliación entró en nuestra casa como un rayo de sol por la ventana. Esa noche, hicimos el amor sin planearlo. Fue una necesidad, como respirar, una urgencia callada. Me tomó por sorpresa, apoyada contra la pared de la cocina, con mis pechos llenos, mi vientre hinchado, mis piernas temblorosas. Jaime se arrodilló, me levantó la falda, me acarició con los labios entre las piernas. Gemí en silencio, con una mano en la boca y la otra en su cabello. Luego se incorporó, me sostuvo las caderas y me penetró lento, profundo, con una fuerza nueva, como si cada empuje fuera una declaración. «Eres la madre de mi hijo», susurró al oído, «y siempre serás mi mujer». «Entonces tómame», le dije. «Hazme sentir tuya, aunque esté a punto de dar vida». Y así lo hizo, hasta que el placer nos dejó sin fuerzas, abrazados en el suelo, entre restos de harina, pan a medio amasar y amor recién horneado. Después, al recostarnos juntos en el sofá, sentí una punzada más fuerte, me enderecé. Jaime se alarmó. «¿Qué pasa? Creo que ha comenzado». Él se levantó de un salto, me tomó del brazo, me ayudó a respirar. El parto se acercaba, y con él, el día que marcaría el verdadero inicio de nuestra historia. Las contracciones comenzaron a venir con más ritmo. No eran todavía el dolor desgarrador del parto, pero sí lo suficiente como para advertirme que mi cuerpo se preparaba. Me tumbé en la cama, mientras Jaime corría de un lado a otro, intentando mantener la calma, aunque el temblor en sus manos lo traicionaba. «Respira, mi amor, respira», me decía. «Voy a buscar a la comadrona». «No tardes», susurré, apretando los dientes con cada ola de dolor que pasaba por mis entrañas. Él me besó la frente y salió corriendo. Yo me quedé allí, sola, con el sudor perlando mi frente y las sábanas apretadas entre los dedos. Miré hacia el techo de madera. Recé, no como antes, con miedo y culpa, sino con fe.
Le pedí a Dios que me dejara verlo, olerlo, tocarlo, aunque fuera una vez, y le prometí que si eso pasaba, nunca más dudaría de su misericordia. Jaime volvió con la comadrona del pueblo, una mujer robusta, con manos de tierra y ojos sabios. Me miró una vez y supo lo que yo ya intuía. «Está en camino. Prepárate, hija. Esto no será fácil, pero tú puedes». Jaime se quedó junto a mí todo el tiempo. Me daba agua, me secaba el sudor, me ofrecía su pecho para que lo apretara con cada contracción. Yo gritaba, lloraba, maldecía, y él me respondía con besos en las sienes y palabras de amor al oído. Ya casi, Ana María. Horas después sentí el fuego. El cuerpo se abría, la carne cedía, el alma temblaba. «¡Empuja!», ordenó la comadrona. Y lo hice. Empujé con toda mi vida, con toda mi rabia, con todo mi amor acumulado. Y entonces, un grito, un llanto, un milagro. Lo pusieron sobre mi pecho, aún mojado, aún tibio de mi interior. Jaime lloraba sin vergüenza, besándome el rostro, la frente, los labios. «Lo logramos. Ana María, lo logramos». Yo miraba al niño, pequeño, arrugado, hermoso. «Bienvenido, hijo mío», le susurré. «Eres todo lo que no sabía que aún podía tener». La comadrona salió dejando la puerta entreabierta. Jaime me abrazó, nos quedamos así, los tres, bajo la luz tenue del atardecer, entre olores de leche, sudor y pan recién hecho. «Quiero que se llame Elías», dije. «Elías», repitió Jaime. «Me gusta, fuerte, profundo». Y así fue bautizado, en la intimidad de un susurro y un par de lágrimas. Esa noche no hubo pasión, solo gratitud, solo miradas, besos suaves, caricias lentas entre tres corazones latiendo al mismo ritmo, y en mi alma, por fin, silencio, el silencio de haber llegado. Elías crecía como crecen las cosas bendecidas por el amor, lento, firme, sin miedo. Tenía apenas unas semanas, pero sus ojos ya sabían mirarme como si reconocieran en mi rostro la historia de su origen. Jaime decía que tenía mi forma de fruncir el ceño y su manera de apretar los labios al dormir. Había noches en que no conciliaba el sueño. Me levantaba, me sentaba al borde de la cama y lo observaba en su cuna de madera. Escuchaba su respiración leve, casi invisible, y me preguntaba si todo lo vivido había sido real. Si de verdad aquel joven que dormía junto a mí, desnudo, rendido por el amor y la paternidad, era el mismo niño al que una vez le cambié los pañales. Y sí, lo era. Y Namber era otro. Era ahora el hombre que me sostenía cuando mis piernas flaqueaban, que me deseaba con una sed tan tierna que dolía, que me había dado una vida cuando yo ya me creía agotada de dar. Jaime me amaba con nuevos gestos. Me preparaba la silla más cómoda, me lavaba el cabello en silencio, me secaba el sudor del cuello sin decir palabra. Pero también me deseaba. Una tarde, mientras Elías dormía la siesta, lo vi mirarme desde la cocina. Tenía las mangas arremangadas, las manos húmedas, la camisa abierta hasta el pecho. Su mirada era fuego contenido. «Estás más hermosa que nunca», me dijo. «Más que cuando te miraba en secreto, antes de que supieras lo que sentía». Me sonrojé. Aún me costaba aceptar que alguien tan joven me viera así, incluso ahora, con el cuerpo transformado por el parto, con las marcas de la vida talladas en la piel. «Estoy cansada, Jaime», dije, pero no para detenerlo, solo como una confesión suave. Él se acercó, me levantó el rostro con 2 dedos y me besó la comisura de los labios. «Entonces déjame adorarte, sin prisa, sin esfuerzo». Me condujo al lecho, me desnudó con una dulzura nueva, distinta, no con urgencia, sino con devoción. Me besó cada marca, cada estría, cada curva con reverencia. Pasó su lengua por mis pechos hinchados. Bebió de mí como un niño hambriento. Me hizo gemir sin culpa. Y cuando entró en mí, con lentitud y fuerza, como quien entra a un templo, sentí que ya no era solo una mujer amada, era una mujer sagrada. Nos movimos como dos que se conocen por dentro, que ya no necesitan guiarse. Me tomó por la cintura, me hizo rodar sobre él, me miró a los ojos mientras gemía mi nombre. Y yo, entre jadeos y lágrimas, le ofrecí todo de nuevo, cada parte de mí. Después, dormimos abrazados,
con Elías en medio, respirando como una bendición, y supe, sin ninguna duda, que el escándalo había pasado. Lo que quedaba ahora era una familia. La casa estaba llena de pequeños sonidos. El crujido del suelo de madera al paso suave de Jaime, el murmullo del viento entrando por las rendijas, el suspiro de Elías cuando se removía en sueños. La vida había encontrado su ritmo. Y yo, el mío. Cada día era un acto de resistencia dulce. Resistir al juicio, al pasado, a la culpa. Y abrazar lo que teníamos. Una cuna que crujía, unos brazos jóvenes que me envolvían, unos pechos que aún alimentaban vida. Una tarde de domingo salimos los tres a caminar por los olivares. Jaime llevaba a Elías envuelto en una manta contra su pecho. Yo los miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Aquel niño que crié, ese muchacho que miraba desde el altar de la iglesia, ahora era mi compañero, el padre de mi hijo. Nos sentamos bajo un olivo antiguo. Elías dormía profundamente. Jaime me rodeó con un brazo. «Nunca imaginé esta vida», dijo. «Ni tú, pero la hemos hecho nuestra». «¿Crees que algún día dejarán de hablar?», pregunté, aún con una sombra en la voz. «Que hablen, que inventen, que ardan en su propia moral. Nosotros ya no tenemos que escondernos». Y me besó, largo, calmo, profundo, como quien tiene todo el tiempo del mundo. Esa noche, después de acostar al niño, Jaime me tomó de la mano y me llevó al cuarto. Encendió una vela, me ayudó a desnudarme como si cada prenda fuera un pétalo. Me acarició el vientre, ahora blando, con ternura. «Este cuerpo me ha dado a Elías», susurró. «Lo amo más que nunca». Me tumbó con suavidad, me abrió las piernas con paciencia, como si supiera que cada músculo aún recordaba el dolor reciente. Y cuando me penetró, fue con una mezcla de cuidado y fuerza que me hizo llorar. «Eres mi hogar», me dijo, con la voz rota por la emoción. Lo rodeé con mis piernas, lo apreté con mi interior, como si pudiera fundirlo dentro de mí. Gocé de nuevo, no con gritos, sino con ese estremecimiento profundo que nace desde el alma. Una ola cálida, lenta, que se extiende como un perdón. Al terminar, nos quedamos en silencio. Escuchábamos el viento, las ramas, el mundo afuera que seguía girando, y supe, con absoluta certeza, que todo lo que había vivido, el escándalo, la vergüenza, la pasión, había valido la pena, porque ahora tenía algo que ni Dios, ni el pueblo, ni el tiempo me podían quitar. Tenía amor, y tenía a mi hijo. La vida, tras el nacimiento de Elías, se volvió más sencilla, y al mismo tiempo más intensa. Cada gesto cotidiano era una celebración. Darle de mamar en las madrugadas, oler su cabecita caliente, sentir su manita aferrada a mi dedo. El amor se había hecho pequeño, palpable, con forma y peso. Jaime también cambió. Había en su mirada una profundidad nueva. Se volvió más hombre, más firme, más silencioso. Ya no necesitaba decirme que me amaba. Lo demostraba con todo lo que hacía. Cuando cortaba leña, cuando cosía botones de mi bata rota, cuando me tomaba de la cintura sin motivo, solo para saberme suya. Un día, al salir al pueblo con Elías en brazos, sentí algo diferente. Ya no había miradas torcidas, ni susurros, ni gestos de escándalo. Había respeto, incluso ternura. Una mujer mayor, que nunca me había dirigido la palabra, se me acercó. «Tiene los ojos de su padre», dijo, tocando suavemente la mantita de Elías. «Sí», respondí, con una sonrisa que me nacía desde lo más hondo. «Es hermoso. Que Dios los bendiga». Y se fue. Me quedé allí, en medio de la calle empedrada, con el corazón latiéndome en la garganta. Porque entendí, en ese instante, que el pueblo no había olvidado, pero había aprendido a mirar de otra forma. Esa noche, en la pequeña mesa de madera, donde cenábamos los tres, Jaime me tomó de la mano. «Quiero casarme contigo», dijo sin rodeos. Lo miré, lloré, me reí, y lo abracé con todo lo que tenía. «¿Ahora?», pregunté. «¿Después de todo?». «Precisamente ahora, porque ya no debemos nada a nadie, solo a nosotros mismos». El día de la boda fue simple, solo nosotros, el padre Rafael y Elías en brazos. Vestí una blusa blanca sencilla y una falda larga. Jaime llevaba una camisa de lino,
el cabello suelto y los ojos llorosos. Nos casamos bajo el mismo almendro donde nos besamos por primera vez, cuando aún todo era pecado. Y al decir sí, sentí que todas las cadenas que me ataban a la culpa se rompían. Ya no era la viuda, ni la mujer mayor, ni la escandalosa. Era su esposa. Y él, el padre de mi futuro. Esa noche, ya como marido y mujer, hicimos el amor bajo la luna, sin miedo, sin prisa, sin más testigos que el viento y las estrellas. Y cuando me llenó de nuevo con su cuerpo joven y devoto, cuando mis piernas se abrieron para él, como lo habían hecho tantas veces, le susurré: «Ahora sí, hazme tuya para siempre». Y él respondió, con la voz temblando: «Siempre lo fuiste, solo que ahora, lo sabe el mundo». Pasaron los meses y nuestra casa, aunque pequeña, se volvió el lugar más cálido del mundo. Cada rincón guardaba un momento. El primer balbuceo de Elías, las risas de Jaime mientras cocinaba, los gemidos ahogados entre las sábanas, cuando el deseo aún nos sorprendía entre pañales y biberones. No habíamos salido del pueblo, ni huido, no hacía falta. Porque ahora nadie nos expulsaba. No oficialmente, no abiertamente. El escándalo se había disipado como el polvo tras la tormenta. Quedaban solo las huellas y la vida nueva que construíamos sobre ellas. Un atardecer, Jaime llegó del campo con la camisa empapada de sudor y tierra en las manos. Elías dormía. Yo estaba tendiendo ropa en la cuerda, descalza, con el vestido abierto hasta los muslos por el calor. Me miró desde la puerta, su pecho subía y bajaba, la mandíbula tensa, la respiración agitada. «Así no se puede», murmuró. «¿Tú sabes lo que me haces con esa pinta?» Le sonreí con malicia. Él se acercó por detrás, me apartó el cabello del cuello y empezó a besarme. Primero suave, luego con hambre. Sus manos se colaron bajo el vestido. Me empujó contra la pared sin romper la ternura. «Quítate todo, ya», me ordenó al oído con voz rota. Obedecí. Me desnudé frente a él, lentamente, mirándolo a los ojos. Dejé caer el vestido, el sostén, la ropa interior. Quedé desnuda, con el sol de la tarde, tiñéndome la piel de oro. Él también se desnudó, rápido, ansioso, y me levantó en brazos, llevándome a la habitación. Me tumbó en la cama, se arrodilló entre mis piernas, me besó hasta hacerme llorar. Me penetró con fuerza, con esa manera suya de entregarse que parecía mezcla de juventud y devoción. Y cuando llegué al orgasmo, grité su nombre como un salmo. «Eres mi pecado favorito», le dije al oído. «Tú eres mi salvación», me respondió jadeando. Después, tumbados entre el sudor y las risas, hablamos del futuro. «¿Te gustaría tener otro?», me preguntó, acariciando mi vientre ya plano. «¿Otro hijo?», reí. «¿Estás loco?». «Un poco, por ti». «Dame tiempo», le dije. «Pero si vuelve a pasar...». «No le temo», nos besamos de nuevo. Lentamente, como quienes saben que aún queda mucho por vivir. Y allí, en esa cama donde tanto nos habíamos amado, supe con certeza que no importa cómo había comenzado nuestra historia. Importaba cómo la escribíamos cada día, con pasión, con verdad, con amor. Con el paso de los años, los recuerdos del escándalo se volvieron difusos. Nadie hablaba ya de la viuda y el hijo del cura como un pecado. Ahora éramos simplemente Jaime, Ana María y Elías. Una familia. Extraña para algunos, perfecta para nosotros. Elías creció sano, risueño, con esa mirada inteligente que parecía entender más de lo que decía. Corría por los campos con los brazos abiertos, como si volara. Nos decía mamá, con una dulzura que aún me hacía temblar por dentro. Y cuando le preguntaban por su padre, respondía con orgullo: «Mi papá trabaja con las manos y ama a mi mamá como a una reina». Una mañana, mientras barría la entrada de la casa, una vecina se acercó con una cesta de pan. «Esto es para ti», dijo. «He visto cómo cuidas a tu hijo, cómo te mira tu marido. No sé qué pensaba antes, pero ahora sé que tienes algo que muchas envidiarían». La miré, agradecida. A veces, las disculpas no se dicen con palabras. Se dicen con pan caliente y una mirada sincera. Jaime, por su parte, encontró su lugar en el mundo como carpintero. Hacía cunas, mesas, puertas, y con cada pieza ponía algo de nosotros, de lo que habíamos sido, de lo que aún éramos.
A veces lo observaba mientras trabajaba, desnudo de cintura para arriba, con la piel tostada por el sol y el serrín pegado al pecho, y sentía que todavía me derretía por él como el primer día. Una tarde, mientras Elías dormía la siesta, me acerqué por detrás. Le rodeé el torso con los brazos. Besé su espalda. «Tengo ganas de ti», le susurré. Él dejó la herramienta, me giró. Me levantó como si no pesara. Me llevó sobre la mesa de trabajo. Me desnudó en segundos. Me penetró allí mismo, entre maderas y virutas, con un deseo que no envejecía. Gemí su nombre, me aferré a sus hombros, y volví a sentirme joven, viva, suya. Después, al volver a casa, Elías aún dormía. Nos tumbamos los dos en la cama, con el cuerpo agotado y el alma en paz. «¿Eres feliz, Ana María?», me preguntó, con los dedos entrelazados a los míos. «Soy más que eso», le dije. «Soy libre». Nos quedamos en silencio. Afuera, los pájaros cantaban. El viento mecía las cortinas. Y la vida, esa vida que creamos entre pecado y milagro, seguía su curso. Una vida real. Una vida nuestra. El tiempo pasó sin pedir permiso. Los cabellos de Jaime comenzaron a mostrar destellos de plata en las sienes. Yo, en cambio, dejé de contar mis canas. Aprendí a ver en ellas las raíces de una historia escrita con sudor, leche, lágrimas y deseo. Una historia que no merecía olvido, sino honra. Elías creció fuerte, bueno, noble, con los valores que le dimos entre los dos. El amor sin condiciones, la verdad sin máscaras, la libertad de elegir a quien amar. Nunca lo criamos con vergüenza. Nunca escondimos de dónde vino. «Tú naciste de un escándalo», le dije una vez, «pero fuiste nuestro milagro». Él me abrazó sin decir nada, porque los hijos amados no necesitan explicaciones, lo sienten todo. Una tarde de primavera, mientras recogíamos flores silvestres, Elías nos tomó de las manos a los dos. Tenía 14 años ya. Nos miró con esa intensidad suya y dijo: «Sois el amor más valiente que conozco». Jaime me miró, sonrió, me besó los dedos, y supe que ya no quedaba nada por esconder, que nuestra historia, la que una vez fue cuchicheo en la plaza y pecado en los bancos de iglesia, era ahora ejemplo de lo que significa amar con el alma desnuda. Esa noche hicimos el amor como pocas veces. No fue rápido, ni torpe, fue una danza antigua, con los cuerpos sabios, lentos, suaves. Nos tomamos el tiempo de acariciarnos como si fuera la primera vez. Él me besó cada parte, me abrió con dulzura, me llenó con su deseo maduro, y mientras gemía su nombre, mientras me aferraba a él, con las piernas temblorosas, comprendí que no se necesita juventud para arder. Se necesita solo, ¿verdad? Dormimos desnudos, con Elías en la habitación contigua y el mundo afuera, por fin en silencio. Al amanecer, salí al porche con una taza de café. Miré los campos, el cielo, las nubes lentas, y me hablé a mí misma. Sobreviví al juicio, a la culpa, al miedo, y fui recompensada con amor. No todas las historias comienzan con flores. Algunas nacen en el lodo, pero si hay fe, florecen igual. Y la nuestra floreció. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal de esta mujer. Hay muchas más historias intensas, verdaderas y profundas que te están esperando. La enseñanza de esta historia es sencilla. El amor verdadero, cuando nace del alma, no necesita permiso del mundo. Y lo que Dios bendice, ningún juicio lo puede maldecir. Ama con valentía, vive con verdad. Confía en que Dios siempre está del lado del amor sincero.